Hola, yo soy Michalo Buenos Ramírez y estudio la licenciatura de Diseño Digital y Animación, y este es el entregable para la materia de legislación del diseño. Y el tema será sobre El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una famosa y querida serie de América Latina creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. Inicialmente fue parte del show de Chespirito, pero debido a su popularidad, la serie se fue volviendo independiente a este show. Sin embargo, su fama y su buen recibimiento no la dejaron ajena a estar involucrada en algunos conflictos legales, principalmente relacionados con derechos de autor, disputas contractuales y demandas por parte de los ex colaboradores. Ahora, ¿cuáles fueron estas disputas legales? Principalmente fueron con respecto a los personajes, y los casos más sonados fueron con María Antonieta de las Nieves, interpretando a la Chilindrina, y Carlos Villagrán como Kiko. Hay otros casos como el de Ramón Valdés, que demandó a Televisa y a Chespirito ya que según él no recibía las regalías justas por la explotación de su imagen en mercancía derivada del programa como juguetes y discos, y también Rubén Aguirre, que en sus memorias mencionó que los actores del Chavo no recibían regalías por repeticiones internacionales, lo que generó malestar en algunos miembros del elenco. Para este video hablaremos sobre el caso de la Chilindrina y el caso de Kiko, ya que para mí son los más extensos y de los cuales se pueden tocar más temas con respecto a los derechos legales de los personajes. Primero hablaremos sobre el caso de la Chilindrina. Este conflicto tiene origen en los años 70 y 80, cuando María Antonieta de las Nieves creó el look característico de la Chilindrina, junto al equipo de producción, pero no firmó ningún contrato que le dieran derechos explícitos sobre el personaje. Cuando el programa se hizo famoso, Chespirito y Televisa registraron legalmente los personajes bajo su propiedad intelectual, algo común en esa época. Este origen del problema o conflicto es de gran importancia, ya que nos dan dos puntos. Roberto Gómez Bolaños creando el personaje y María Antonieta Las Nieves dándole su aspecto tan característico. Esto se podría dar a entender como que ambos tienen una propiedad intelectual con respecto al personaje, ya que a pesar de que uno lo escribió y lo creó, el otro le creó su diseño. La primera demanda llegó en 2004, cuando María Antonieta de las Nieves demandó a Televisa y al grupo Chespirito por uso no autorizado de la imagen de la Chilindrina en mercancía. Ella alegaba que aunque el personaje era parte de la serie, su interpretación única le daba derechos morales y económicos. Arraigado a esto, un juez le negó la propiedad total del personaje, pero le permitió usar la Chilindrina en presentaciones personales, siempre que aclarara que era exclusivamente su interpretación. Otra demanda de parte de María Antonieta llegaría el 2019, según ella, por transmitir episodios con su imagen sin su autorización. Argumentó que, según la ley mexicana, los actores tienen derechos conexos sobre sus interpretaciones, incluso si el personaje es propiedad de la productora. Televisa contraatacó alegando que todos los derechos fueron cedidos en su momento y que ella ya había recibido su pago inicial. La situación actual es que el caso sigue sin resolverse definitivamente. María Antonieta sigue presentándose como la Chilindrina en giras y eventos, pero ya no puede vincularla oficialmente al Chavo del Ocho. Y por otro lado, Televisa y la familia Gómez Bolaños sigue explotando comercialmente el personaje en redirecciones y mercancías sin involucrarla. Ahora, con respecto a Carlos Villagrán, también tuvo varios conflictos legales con Chespirito y Televisa, incluso más sonados que los otros miembros del elenco. Carlos Villagrán también tuvo varios conflictos legales con Chespirito y Televisa, incluso más sonados con los de otros miembros del elenco. A pesar de tener muchas similitudes con María Antonieta de las Nieves y la Chilindrina, este inició por otras causas. La disputa por los derechos del personaje de Kiko empezó principalmente porque Carlos Villagrán quería explotar comercialmente el personaje de Kiko por su cuenta, en shows personales, publicidad, etc. Chespirito y Televisa argumentaban que el personaje era propietario intelectual de la producción, mientras que Villagrán decía que él había dado vida y tenía derecho a usarlo. Años después, Villagrán denunció que no recibía regalías por las retransmisiones mundiales del Chavo y a pesar de que el programa seguía generando millones. Chespirito siempre se defendió diciendo que los actores fueron pagados en su momento y que no había contratos que les garantizaran ganancias futuras por repeticiones. Al final, Carlos Villagrán siguió haciendo representaciones con su versión de Kiko en varios países, especialmente en Brasil y América del Sur, donde el personaje seguía siendo muy popular. Nunca más volvió a trabajar con Chespirito ni con Televisa, pero reconcilió su relación con otros miembros del elenco como María Antonieta de las Nieves. Estos dos casos, a pesar de ser fáciles de entender, se puede sacar mucho material de ellos, principalmente su inicio. ¿Por qué estos casos son tan complicados? Principalmente fue por la falta de contratos claros. En los años 70 los actores rara vez negociaban regalías futuras, o rara vez se negociaba con respecto a los derechos de autor. Por ejemplo, en una entrevista, María Antonieta de las Nieves dijo que originalmente Chespirito les había dicho que una vez finalizado el programa, cada quien era libre de hacer con su personaje lo que quería. Es decir, si Carlos Villagrán quería actuar como Kiko en otras producciones, sacarle su propio programa, etc., podía hacerlo sin ningún problema. Esto probablemente cambió debido a intereses financieros.
ya que originalmente se pensaba que el Chavo del Ocho sería solo un sketch más en el programa de Chespirito. Nadie esperaba su popularidad. Como opinión personal, considero que el punto que inició el problema de esta batalla legal fue el momento en que el Chavo del Ocho se volvió popular. ¿Por qué? Porque en un inicio Roberto Gómez Bolaños había creado los personajes con un concepto muy generalizado. Por ejemplo, un vecino gruñón que vendía globos, una vecina chismosa que siempre estaba en los lavarropas, una vecina muy grande, etcétera. El caso es que nosotros no podemos registrar un personaje bajo esas características, ya que son muy generales y podría abarcar cientos y miles de personajes, entonces no se puede. Lógicamente, los actores fueron los que les dieron todas las características o señas distintivas a estos personajes. En ese momento, debido a este aspecto, los que eran los dueños de los personajes genuinamente eran María Antonieta, Carlos Villagrán, Ramón Valdés, etc. Cada quien con su respectivo personaje. El hecho de que se popularizara tanto, Grupo Chespirito y Televisa fueron los que registraron los personajes a su nombre. Esto no incluyendo solo la base, como mencionas que no era posible, sino todos sus aspectos, como Kiko, su forma de vestir, sus cachetes, su forma de caminar, las trenzas de la Chilindrina, el gorro de Don Ramón, etc. Esto volviendo a los personajes de su autoría, aunque no fuera inicialmente así. A pesar de que también hubo otros problemas con respecto a regalías sobre mercancía, retransmisión internacional del programa hacia los actores, considero que estos son los más sonados, los derechos de autor sobre los personajes, ya que son los más característicos de la serie y por lo tanto lo más reconocido. Estos problemas a su vez pudieron tener alguna solución como compartir los derechos de autor de los personajes, etc. Sin embargo, a ese punto de popularidad del Chavo o actualmente, lógicamente ya nadie quería compartir los derechos de autor ya que las regalías irían a partes compartidas y los intereses monetarios no pueden faltar. También es importante mencionar cómo hay algunas personas o actores que se encasillaron con un solo personaje, por ejemplo la Chilindrina aún dando shows presentándose como la misma, Carlos Villagrán dando su interpretación de Kiko pero con pequeños cambios para no recibir reclamos sobre los derechos de autor, y señor Barriga, que a pesar de que Edgar Vivar interpretó o intentó dar vida a otros personajes en diferentes producciones, se vio encasillado por este gran personaje. Y al final solamente es una recopilación de problemas que generaron uno más grande. Los derechos de autor, el cómo algunas personas le dan esas características a su personaje y luego se las roban diciendo que es de su autoría de la televisora, y el cómo ciertos actores no pudieron salir de más allá de un personaje que han interpretado prácticamente toda su vida. Sin nada más que agregar, espero que se haya entendido los orígenes de esta problemática, el cómo varios aspectos afectaron en ella y que hicieron que se hiciera aún más grande de lo que a lo mejor pudo haber sido, y el cómo actualmente se pueden hacer algunas soluciones.